Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Laura Sáenz del Colegio Gimnasia Giret de grado 10º. El día de hoy voy a hablarles acerca de los delitos sexuales por parte de las FARC. El fenómeno de la violencia sexual cometida por parte de las FARC en contra de las mujeres involucradas forzadamente en el grupo guerrillero se ha expresado a través de múltiples territorios en los que se da cuenta de distintos abusos de los que son objeto, entre los cuales se puede presentar su actualización para realizar acciones militares, bien sea como combate, información o señuelo, para adelantar actividades domésticas en la zona guerrillera, como por ejemplo lavar ropa, arreglar la comida y otros aseos hogareños. En la parte sexual existen distintas formas incriminadas en contra de la voluntad tanto como de guerrilleros como de diferentes niveles de mandato. Estas mujeres se caracterizan por ser habitantes de zonas rurales fuertes de preparación guerrillera, al tener bajas condiciones de calidad de vida, educación, salud, alimentación y vivienda. También está la violencia sexual contra mujeres adultas, adolescentes y niños, cometidas por fuerzas armadas revolucionarias. El conflicto armado colombiano se caracteriza por presentar una dinámica compleja que muestra diversas formas de violencia, tanto sobre la sociedad civil como la sociedad rural, como cada uno de los actos que se están inmersos de la forma directa o indirecta en el conflicto. Además, también ha tenido la capacidad de permanecer más de 5 años sin llegar a una etapa en la que se pueda establecer una salida o una terminación al conflicto. Esta permanencia en el conflicto a su vez muestra las condiciones de organización armadas y legal. Causas de la sistemática y generalizada violencia sexual a las mujeres. Según resulta de los diferentes testimonios de diferentes factores que han incidido para que las FARC desarrolle violencia sexual contra las mujeres, se pueden enmarcar en los niveles institucionales y culturales de estrategia militar del grupo guerrillero de las FARC. La reconfiguración de las estrategias de las FARC ha involucrado distintos escenarios especiales que, de acuerdo a la prioridad de impacto, accesibilidad, control local y regional, han definido el rumbo del conflicto. Asume estas estadísticas que se remencionan de acuerdo con el contrincante, bien sea la fuerza pública o grupos de autodefensa. Particularmente la fuerza pública ha evolucionado a la técnica del conflicto interno debido de manera continua de los esquemas de la guerra utilizados por las FARC, componentes analíticos de testimonios de violencia pertenecidas por las FARC. A continuación se exponerán casos y testimonios de la forma como se desarrolla la violencia sexual en las FARC. Es necesario para ello tomar dos grupos de mujeres diferenciados. Aquellas que no participan en el conflicto son civiles especialmente protegidas por el DIH y cuya victimización constituye en una falta de reglas de la guerra. Estos son ampliamente documentados para tener una idea de la gravedad de esto. He decidido documentar una de estas entrevistas acerca de los casos de mujeres que se han desmovilizado o han huido de las FARC, para que tengan una idea más o menos de cómo fue su experiencia. Vamos a escuchar uno de muchos casos. A las FARC porque lo primero fue la muerte de mi marido, el papá de mis 2 hijos, cuando los paramilitares lo mataron a él. Ese caso fue ocurrido, eso fue en el municipio del Tarra. Entonces, los paramilitares llegaron y sacaron a mi marido, lo llevaron y lo mataron con el hecho de que era un muchacho que era guerrillero. Él nunca era nada, simplemente era un agricultor, un trabajador, un padre de familia. A él y a mi papá los llevaron ambos, entonces mi papá fue el que más se dio cuenta de eso, porque él sí estuvo presente. A mi papá lo planearon y le dijeron que ahí lo dejaban para que enterrara el perro ese que era mi marido.
Cuando eso del operativo Holocausto, en el 2004, yo cuando tenía 18 años, el ejército llegó a mi casa, de ahí pues me amarraron, de uno me echaron mano y me amarraron. Que por guerrillera me iban a matar, que yo tenía que contarles a ellos dónde estaba la guerrilla. Y yo de la guerrilla no sabía nada, porque ¿qué yo iba a saber si yo estaba pendiente de mis hijos y mi trabajo en la casa? Me tumbaron al suelo, se me paraban encima, me amarraron con las manos hacia atrás, así donde yo me sentía que yo prácticamente ya casi me iba a desprender los brazos y me iba a reventar por acá. Ellos me condenaban que yo era guerrillera y me decían que si no contaba dónde estaba la guerrilla, me mataban. ¿Y qué iba a hacer yo? Pues si me iban a matar, yo les dije, si ustedes quieren matarme, pues mátenme, porque yo no debo nada, yo simplemente soy una madre de familia. Tenía 100.000 pesos en la billetera y me lo sacaron y se lo llevaron. Entonces me dijeron que esa plata era que la guerrilla me la había dado a mí. Y siendo yo misma que me la había ganado raspando. Y acabaron en mi casa, lo que era la ropa, la mochaban así por pedazos, los brasieres los dañaban y se tomaron hasta la colada de los niños. La leche y la harina la botaban hacia el patio y decían que esa leche, eso era para darles a sus guerrilleritos. Hijos de poco de cosas los trataban muy mal y a mí me trataron muy mal. Me decían de lo que más se pueden imaginar ustedes cuántas cosas no me trató esa gente. Me colocaban al sol, me sentaban en esas partes de piedras calientes donde yo tendría que decirles a ellos que dónde estaba la guerrilla. Y me decían que cantara dónde estaba la guerrilla, que me dijeran dónde estaba la guerrilla, que yo era una de las que sabía, que ellos traían la información de que yo era la mujer del comandante de la guerrilla en esa vereda. Viendo que yo ahí en esa vereda, guerrilla yo no había mirado. Hasta el momento que yo estaba ahí, no era zona que se diga así, que la guerrilla estuviera por ahí. Simplemente civiles comunes y corrientes, gente trabajadora. Como yo les dije, yo con ellos no ando, para yo decirles dónde están ellos. Una vez estaba trabajando, pasó la guerrilla y tomé la decisión. Entonces para mí era muy duro dejar a mis hijos y a mis dos abuelos, que no había quien los mantuviera, quien les diera su sustento. Que no tenía otra opción que venirme para la guerrilla, dejar a mis hijos y venirme para la guerrilla, donde yo podía tener otra oportunidad, porque ya yo no podía salir ni siquiera ni a comprar la panela, ni a comprar el mercadito, como se dice, para la semana, porque ya toda vez que me encontraba el ejército me decían que yo era guerrillera y que yo era guerrillera. Nos decían que porque era del área que era muy guerrillera. Pues yo pensé que al ingresar a la guerrilla, pues a como los medios hablan de la organización, pues no es lo mismo, porque uno ingresa a la guerrilla y uno mira un cambio muy grande, donde uno entra a conocer qué es la organización, qué es las FARC en sí, que es una organización que lucha, es en defensa de un pueblo. Y yo invito todo el pueblo, todos aquellos campesinos, toda aquella gente humilde, trabajadora, que ha sido humillada, que no se dejen humillar por el Estado, por el paramilitarismo, por el mismo ejército, que se dan los dioses, que se dan ser los dioses de la tierra, que no se dejen humillar, que así como yo lo hice, agarrar esta idea y venirme para la guerrilla, así lo pueden hacer muchos más. El segundo lugar es de las mujeres intrafilas, es decir, que aquellas que por haber han sido reclutadas por parte del grupo Las FARC y ahí son víctimas de violación sexual. En este punto se describen una serie de entrevistas a las mujeres desmovilizadas del grupo guerrillero Las FARC. El informativo Insignia. Nuestros héroes demuestran en todos los aspectos que no existen barreras para lograr sus proyectos de vida. Los niños en Colombia han sido objetivo de las organizaciones al margen de la ley. En su afán por llenar las filas criminales, un considerable número de menores de edad, que en su mayoría viven en zonas rurales, se convierten en presas fáciles. Más de 5.000 casos han sido documentados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante los últimos 14 años. Cuando apenas tenía 12 años, esta menor fue obligada a olvidar el significado de la infancia para ser parte activa del conflicto armado, del que incluso ella resultó víctima. Su inocencia fue cambiada por artefactos de guerra y sus cuadernos por manuales para adoctrinar milicianos y protocolos de la guerrilla.
Después de ser reclutada por las FARC, la ahora adolescente fue forzada a realizar penosas labores para la organización criminal. En repetidas ocasiones su cuerpo de niña fue violentado y usado como objeto de placer. 3 años permaneció en las filas subversivas y allí, en la selva, tuvo un regalo de la vida que nació hace 4 meses. A sus 15 años tuvo que aprender las labores de ser mamá, en medio de un panorama sombrío, en el que una madre no tiene mucho tiempo para dedicarse a teteros ni pañales, sino para seguir en pie de guerra. Es una niña que se recluta forzadamente a los 12 años de edad, es obligada a tener relaciones sentimentales con miembros de la misma estructura y pues es una niña que a los 15 años ya es madre de un bebé de 4 meses. Gracias a la labor de las tropas del Batallón de Infantería Coronel Luciano de Luyer, en el municipio de Yondó, en Antioquia, ella tuvo la oportunidad junto a su hijo de abandonar las filas. Sin embargo, este no es un tema aislado. Miles de niños en Colombia son despojados violentamente de una de las mejores épocas de la vida a causa de la guerra. Efectivamente, pues aquí notamos una flagrante violación a los derechos de la población civil, especialmente de los menores de edad. Tan solo el año pasado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar documentó la atención a 264 menores desvinculados de grupos armados ilegales, gracias, entre otras cosas, a las campañas de las fuerzas militares para evitar que estos dramáticos casos se sigan repitiendo en el país. El informativo Insignia. Violencia de género. Finalmente se presenta estadísticamente el contexto en el que se presentan los casos de violencia sexual al interior de la organización guerrillera objeto de estudio. Se tiene en cuenta el testimonio relacionado en distintos medios de comunicaciones y en particular en cuanto a las mujeres en filas entrevistadas relacionadas con la emisión del Ejército Nacional a grupos numerosos de mujeres desmovilizadas han sido víctimas de las FARC. Bueno, esto es todo por hoy, espero que este video haya sido de su agrado, hayan entendido un poco más. Nos vemos en otra ocasión. Bye.